Y el doctor me decía que ese caso solamente yo he visto dos pacientes con ese caso. Que la otra persona que en ese caso mío hubiese muerto. Llegaron palabras difíciles de los médicos hacia usted. Sí, bastante. Los médicos me decían que yo no iba a caminar. Donde quiera que yo visitaba, los médicos me decían que yo no iba a caminar. Dios bendiga a la banda audiencia que nos está visualizando a través de las redes sociales. Tenemos un testimonio impactante. Esta mujer, después de 1 año y 7 meses de estar paralítica, postrada en una silla de ruedas, los médicos no encontraban solución en ella y decían que no había solución en su pie. Y entonces ella nos contará su historia. Tenemos con nosotros, ¿cuál es tu nombre, sierva? Judy Ortiz. Judy Ortiz. Judy Ortiz, cuéntale a la banda audiencia cómo comienza tu proceso. Sí, mi proceso empieza, yo empecé con un dolor en mis piernas, duré 2 meses con un dolor en los pies, luego visité el hospital de Alto del Yaque, luego tuve un procedimiento ahí con un tratamiento, luego no hubo solución, luego yo visité nuevamente el hospital de Alto del Yaque, ellos me refirieron al José María Cabral Ibáez. Luego pasé por la emergencia con un dolor muy fuerte que tenía en la pierna. Luego ellos me medicaron y me mandaron para la casa. Y luego volví a visitar nuevamente el médico a emergencia por la razón de que seguía con el dolor. Luego ellos me medicaron y me dieron una receta y me mandaron para la casa. Luego yo estuve por 7 días, me tomé los medicamentos y luego seguía igual. Y luego visité nuevamente la clínica la clínica Centro Médico Cibao y allí me tuvo la ortopeda, me estuvo tratando por unos 3 meses, luego ya me mandó a realizar unos estudios, me mandó a realizar una ecografía, unos cuantos analíticas y ella todos los días veía el caso más difícil. Cada día más ella veía el caso más difícil. Luego ella me mandó al médico, a la otra clínica Tolentino, al médico de Tolentino, y luego allí me trataron. Tolentino me trató por 1 mes. También tomé unos cuantos medicamentos y no encontraba solución. Luego de ahí yo me retiré y fui a la clínica materno infantil. Allí tampoco encontraba solución. O sea, usted en la capital, ¿como cuántas clínicas? Yo estuve en Santo Domingo, yo visité primeramente el hospital Mocoso Puello. Luego del Mocoso Puello yo estuve en rehabilitación, duré 15 días dándome una terapia allá y no hubo una solución. Y luego me fui a donde Cruz y Minian. ¿De Cruz? Ok. Cruz y Minian. Y luego aquí también visita varias clínicas. Sí, donde Cruz y Minian me evalué como luego de 2 meses. Cruz y Minian no encontraba una solución. Y luego de allá mi pastor me trajo aquí al hospital Juan Bosch de la Vega. ¿De La Vega? Sí, al hospital Juan Bosch de la Vega. Allí me estaban tratando los neurólogos. Me trató primeramente el ortopeda, luego el ortopeda no encontraba una solución porque vean que mi caso era muy difícil y el ortopeda no pudo seguir tratando mi caso. Luego él me refirió al neurólogo y luego ese neurólogo encontraba el caso más difícil. Luego me pasó a otro neurólogo también y el otro neurólogo tampoco encontraba solución. Luego el neurólogo me dijo que yo no podía tratarme ya con ellos porque no encontraba qué hacer porque mi caso era muy difícil. Wow, tremendo. Sí. Entonces, después de pasar a la mano de tantos doctores, cada estudio que hacían no se veía nada. No se veía nada en los estudios. Cada vez que me hacían un estudio, una placa, una resonancia, todo salía bien, todo salía normal. Todo salía bien. Todo salía normal. Luego que otros médicos me estuvieron tratando, entonces me mandaron a hacer otro estudio más profundo en la pierna. Era un estudio con unas agujas, no me recuerdo bien el nombre del estudio ahora mismo, pero me hicieron el estudio y el doctor
fuera del país, el médico, y el doctor me decía que ese caso solamente era visto por un paciente con ese caso, que era aquí y en Venezuela. Wow. Sí, y que la otra persona que en ese caso mío hubiese muerto y que ese caso estaba muy difícil. O sea, encontraban el caso muy raro, Muy ¿no, difícil, doctor? muy difícil. Wow. Sí, entonces luego yo me fui al home, luego visité a Sara Vargas allá en el home, ella es neuróloga, me estuve tratando con la doctora, luego la doctora accedió a llamar al doctor que me hubiese hecho el estudio, a ver qué era lo que había encontrado profundamente, porque ella directamente, para lo que salió en el estudio, no era lo que yo estaba presentando, porque yo estaba muy hinchada, tenía mi cara hinchada, los dedos, las dos piernas las tenía muy hinchadas. Wow, tremendo. Sí. Luego ella me evaluó, siguió estudiándome. Luego ella me dice que yo tengo que internarme para hacerme un estudio en la médula espinal ósea. Y cuando me dijo que el estudio era muy costoso, yo no tenía recursos para hacerme el estudio. Luego mi esposo baja a la primera planta y cuando me dicen que tengo que internarme obligatoriamente para poderme hacer ese estudio y que debo internarme y que debo depositar 50,000 pesos para luego ser internada. Y como yo no poseía recursos para hacerme el estudio, luego decidí moverme de la clínica e irme a otra clínica. O sea, ¿cuántas veces en la semana tenía que moverse hacia los médicos? Bueno, específicamente yo casi era diario que visitaba a los médicos, casi porque era un dolor que yo tenía que casi no encontraba qué hacer. Ninguna clase de medicamento me quitaba ese dolor. O sea, diario tenía que visitar los médicos. Casi todos los días, porque era un dolor muy persistente. ¿Y qué usted llegó a pensar en ese momento tan difícil? Bueno, yo lo único que yo decía era a Dios, que era Dios el único médico por excelencia, porque ya los doctores no podían con la situación, que solo Dios podía hacer el milagro. ¿Llegaron palabras difíciles de los médicos hacia usted? Sí, bastante. Los médicos me decían que yo no iba a caminar. Donde quiera que yo visitaba, los médicos me decían que yo no iba a caminar. Wow. La presencia de Dios se está moviendo muy fuerte aquí. Yo creo que este testimonio tiene que llegar a muchas personas porque algo tremendo hizo Dios con esta mujer. Mire cómo esta mujer, después de 1 año y 7 meses paralítica, los médicos no encontraban la solución, no encontraban qué hacer con ella. Esta mujer hoy en día puede caminar y puede glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sí, nuevamente, entonces yo me estuve tratando con el médico Luciano, eso es la Unión Médica, me estuve tratando con el doctor, un ortopeda. Luego ese ortopeda me pasó donde un neurocirujano también. Luego el neurocirujano me dice, ¿por qué ese médico te manda hacia aquí si tú no me perteneces a mí, si tú no perteneces? Porque con eso que tú tienes, yo no soy médico de eso. Luego me pasan a otro médico, el otro médico me pasan al cardiovascular. El cardiovascular dice que no, que eso no es de él. Me pasan a otro médico, no me recuerdo el nombre ahora mismo. Dice que tampoco es de él ese problema, que no es de él, que ellos no encuentran nada que hacer, que yo lo que tengo que irme para la casa y seguir llevando mi tratamiento, que el mismo tratamiento que yo me estaba tratando. Pero luego de ahí, eso no queda ahí, sino que yo sigo trasladándome a los médicos. Luego yo fui a Esperanza a darme una terapia y cuando el médico me daba la terapia, que me ponía unos aparatos para darme corriente en el pie a ver cómo estaba mi pierna, el médico podía percibir que no tenía sensibilidad en mi pierna. Y cada vez que me ponía la corriente yo no sentía nada. ¿No sentía nada? Yo no sentía absolutamente nada. Mi pierna estaba totalmente muerta. Wow. Y los médicos me decían que sí, que estaba muerta, que yo no sentía nada, absolutamente nada. Ellos me tocaban las piernas, los ortopedas con martillitos y todo eso, y yo no sentía absolutamente nada. ¿Llegó a escuchar voces de gente que decía que estaba embrujado o algo? Sí, escuché varias. Mi familia también se echaron a un lado, no me visitaban porque ellos decían que
yo tenía algo de que me habían echado brujería y que yo no quería hablar. Mi hermana en una vino y me trajo unos cuantos acertes y unas cuantas cosas. Yo no aceptaba que me pasaran eso, y en una ya me estaba lavando los pies con eso, y yo sentí por el espíritu cuando ella me daba el baño que era de cosas negativas, que no eran de agrado a Dios. Y yo le dije, mira, yo puedo percibir por el espíritu que tú me estás dando baño, que no son cosas de agrado a Dios. Y ella me decía que no, yo lo sentí por el espíritu, que ella me estaba dando esos baños. Y luego ella se fue de aquí de la casa y no me visitó más nunca. Mi padre vino también y más nunca volvió a visitarme. Gloria a Dios, tremendo testimonio. Sí, toda mi familia se echaron a un lado. Porque pensaron que quizá te hubiesen echado una brujería y que... Sí, que ellos decían que no, que qué Dios era ese que yo buscaba. Que yo sabía que ellos me habían hecho, que yo tenía una brujería y que yo no quería visitar los brujos. Y yo le decía, no, el Cristo que me rescató del pozo cenagoso, ese mismo Cristo me va a levantar de esta silla de ruedas. Yo siempre le decía. Sí, siempre yo le decía esa palabra. También mi suegra en una ocasión me dice, ella me decía, no, Judy, tú no vas a volver a caminar. Tú no vas a volver a caminar, todas esas zapatillas que tú tienes, taco alto, tú tienes que soltar todo eso porque tú no vas a volver a caminar. Yo le decía, sí, yo sí voy a caminar. Esas zapatillas que ustedes ven ahí, esas zapatillas yo voy a volverme a poner. Y también montarme en mi motor, que yo tengo mi motor. Y ella me decía, no, tú no te vas a montar en ese motor. Yo le dije, sí, el motor no lo voy a vender. Yo no lo voy a vender porque en ese motor yo me voy a montar. Gloria a Dios. Gloria y hoy a en Dios. día ando en tu motor. Y hoy en día ando en mi motor. Entonces, después de tantos comentarios negativos, tú seguías positiva de que sí, que iba a caminar. Yo seguía positiva. Creyéndole a Dios. Yo tenía mi mente positiva de que yo me iba a parar de la silla de ruedas. Sí. Y aún le decía a esa gente negativa que sí, que sí yo iba a caminar, que yo iba a caminar. En una ocasión un primo de mi esposo hizo una consulta con una espiritista y en una ocasión ella me hasta estuvo llamándome y yo le dije, yo no acepto nada negativo, nada de lo que usted me diga yo le voy a obedecer, porque yo al único que le obedezco es a Dios. Gloria a Dios. Amén. La gloria es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego seguí caminando. También visité otro médico en Puerto Plata y tampoco encontraba una solución. Cuando el médico me puso todos los aparatos, el médico decía, pero este caso está difícil. Este caso está muy difícil. Yo no creo que usted vuelva a caminar, me dijo el doctor. Yo le voy a inyectar, pero yo no creo que usted vuelva a caminar, me decía el doctor. Luego se reunieron todos los médicos en el José María Cabral Ibar. Nuevamente empecé a visitar al Cabral, nuevamente, y estuve con todos los neurólogos ninguno encontraban qué hacer. Ellos me mandaban a un médico, el otro me mandaba al otro médico, y era de médico en médico, y ninguno decían que ese caso era de ellos, ninguno. Wow, es tremendo. Usted puede observar cómo los médicos se reunían, cómo esta mujer anduvo de hospitales, clínicas, y en ningún lado había una solución. Pero ella tenía la esperanza en Dios de que Dios sí podía hacer el milagro. Y yo quiero que tú le cuentes a la banda de audiencia cómo comienza a caminar. ¿Qué pasó contigo? Porque la banda de audiencia está esperando el impacto de cómo tú empezaste a caminar. Bueno, primeramente tuve una reunión allá con los médicos primeramente. Cuando tuve la reunión con los médicos me entregaron todos los papeles y me dijeron, aquí están todos sus papeles, de que ya usted no va a caminar. Y yo le pregunté a los médicos, a todos los neurólogos que estaban a nivel nacional de todas las clínicas, de Centro Médico Cibao, Coromina, del JON, todos los neurólogos a nivel nacional de aquí de Santiago, todos estaban reunidos con nosotros, estaban en una conferencia, mi esposo y yo. Y los médicos me dijeron ese día, me entregaron los papeles y me dijeron que no, que yo no volvía a caminar, que me fuera a casa y que ya yo no tenía que volver a buscar nada para el hospital. Luego nuevamente me sentí un poco como humana que soy, me sentí un poco no fatigada, sino me puse como media, exactamente, me afligí un poquito porque soy humana, pero nunca perdí la esperanza en Dios de que yo iba a volver a caminar. Luego me quedé 2 semanas, me quedé aquí en casa y seguía orándole a Dios. Hasta que ese día, el 5 de abril, eran las 6 de la mañana y abrí la Biblia para leer la palabra
y de repente algo me conmovió y abro el teléfono, y cuando abro el teléfono me encuentro con una oración de unos pastores, y cuando estoy escuchando la oración a una pastora, ella se llama Yanelsi, y Ariel, los pastores, gloria a Dios. Entonces ahí ellos estaban orando, y luego el pastor Ariel le dice a la pastora Yanelsi que empiece con la oración de sanación y liberación. Y luego yo tenía la fe de que yo ese día iba a recibir mi milagro. Y cuando empiezo a escuchar la oración, la pastora dice: ora a orar por una persona que tiene problema en el estómago, pero toda la persona que tenga problema, que se ponga la mano en la parte afectada. Luego yo me puse las dos manos en mis dos piernas, porque estaban las dos hinchadas, luego de que una era que tenía directamente, que no caminaba, o sea, de las dos piernas, pero había una más afectada que la otra. Y luego sigo orando y me pongo las dos manos. Y cuando estoy orando, le digo: Señor, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy mi alabanza, te doy mi oración. Y luego de repente, pastor, levanto el pie. Y cuando levanto el pie me tiro a caminar, salgo de mi cuarto y salgo a la galería. Pero de repente mi esposo va para el colmado y me dice que él va, que yo quiere que yo le, o sea, que yo quería que él me comprara. Y yo le dije a él que se fuera, porque siempre el enemigo busca estrategia para buscar de que tú no recibes el milagro, pastor. Y de repente luego llega otra persona, un primo de mi esposo, busca a llamarme de nuevo. Y el enemigo siempre está buscando la estrategia de que yo ese día no recibiera el milagro. Pero como yo le creía a Dios que ese día yo iba a recibir mi milagro, yo me quedé orando a Dios. Y de repente cuando me paro, que mi esposo viene, no duró ni 15 minutos que salió para el colmado. Cuando él vino, ya yo estaba parada en la galería. Wow. La gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces así comenzó el proceso, empezó a caminar. Empecé a caminar hasta ahora que estoy caminando. Sí, gloria a Dios. La gloria para el Señor. Tremendo, tremendo. Sí. Para que usted vea, no hay distancia. No sabe en qué lugar se encontraban esos pastores que estaban orando. Era en Santiago, ellos tienen una iglesia en Santiago. ¿Y usted lo estaba viendo vía telefónica? Vía telefónica, sí. Por eso es que no se puede dejar de orar vía telefónica, porque Dios puede impactar cualquier persona a través de los medios sociales. Sí. Tremendo lo que Dios hizo con esta mujer. Ese canal se llama Radio TV. Okay, se llama ese canal. Sí, la gloria para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso testimonio. Usted puede observar cómo esta mujer testifica cómo pudo caminar varias semanas para que la gente la vea parada. Sí. Vea, ahora siéntese. Caminando. Siéntese. Luego estaremos viendo si tenemos un videíto para mostrarle cómo esta mujer estaba tremendamente postrada. La gloria de Dios, mira por lo que Dios hizo con ella. Dios bendiga a la banda de audiencia que ha estado visualizando a través de las redes sociales. Necesitamos que usted vaya a nuestro canal Pastor Andy García, se suscriba y envíe esto a más personas para que más personas sean impactadas a través de este testimonio. Dios le bendiga. Tuvo con ustedes el Pastor Andy García y Judy Ortiz.